es Chelu. La gente me conoce en debate por ser un poco personaje, ir disfrazado de dinosaurio a las finales y, yo qué sé, ser medio majo, ¿no? Que espero que por eso me hayan invitado, porque si es por nivel académico seguro que hay mucha gente que sea mejor que yo. Agradecer a todo el circuito andaluz de debate por tomarme en cuenta para dar este taller. Ya siempre les he dicho a todas sus asociaciones que lo que necesiten, ya sea presencial o online, aquí estaré, porque, bueno, apoyar a los circuitos emergentes es importante. Yo empecé en la Universidad de Salamanca, que no contábamos con muchos medios y con los que contábamos era pues la suerte de las colaboraciones de otras asociaciones cuando íbamos a los torneos. Así que gracias por abrirnos, digamos, el espacio para que podamos colaborar con vosotros y con vosotras. Dicho esto, ¿cómo va a estar orientado el taller? A ver, me gustaría que me cortaseis, me interrumpieseis, me preguntaseis y hicieseis lo que queráis durante el taller, porque hay 80.000 exposiciones ya en YouTube sobre cómo hacer cámaras bajas de gente mucho mejor que yo. Los que sabáis inglés incluso lo tenéis mucho más fácil. Entonces, lo genuinamente bueno sería que hicieseis preguntas y que yo os las respondiese, o si tenéis dudas sobre veces que habéis intentado aplicar los métodos en cámaras bajas que yo voy a explicar, podemos intentar ver por qué os funcionaron, por qué no funcionaron, por qué son útiles o cómo aplicarlos a debates futuros. Dicho esto, como sé que hay mucha gente que empieza nueva dentro del circuito andaluz, voy a hacer un breve repaso sobre qué dice el manual que se considera extensión, que son nuevos argumentos que aún no se han formulado en el debate, o sea, básicamente todo lo nuevo que queréis meter que consideréis que es un argumento, nuevas refutaciones al material presentado por la contraparte, o sea, básicamente todas las contestaciones que vuestra alta no haya hecho a los casos contrarios, nuevos ejemplos o casos en los que se aplican los argumentos que ha expuesto vuestra alta, nuevos análisis o explicaciones de los argumentos existentes. Eso quiere decir que si mi alta ha dado 2 o 3 razones o mecanismos para probar un punto, yo puedo dar 2 o 3 diferentes nuevas y se cuentan como material de extensión. Nuevas aplicaciones de la argumentación existente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si mi alta ha hecho el argumento A y alta de oposición ha hecho el argumento B, yo puedo explicar por qué A le gana a B si mi alta no lo ha explicado apropiadamente, y es también un material relevante dentro del debate. Y lo último son nuevas métricas o criterios para juzgar el debate. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hay un class de política internacional y otro de política nacional interno, si Alta solo ha hablado de política internacional, yo puedo hablar de política nacional, que no sería en sí solo un nuevo argumento, sino una métrica nueva dentro del debate o una explicación de por qué es la más importante dentro de la misma. Por ejemplo, si mi alta explicase por qué la seguridad es lo más importante y alta de oposición explicase por qué la privacidad es lo más importante en una hipotética moción sobre si deberíamos escuchar las conversaciones íntimas de las personas para evitar ataques terroristas o cuestiones por el estilo, yo puedo explicar por qué la métrica más importante puede ser pues, en qué mundo se ejerce una mayor cantidad de seguridad, aunque eso es una justificación de importancia del impacto, pero porque la gente lo entendiese. Dicho esto, que es lo más básico de qué consideramos como nuevo, qué es lo que le vamos a vender al juez que va a escuchar y qué nos va a valorar para poder compararnos no solo con nuestra alta, sino con el resto de cámaras del debate, vamos a ver qué elementos tiene un caso de debate. ¿Por qué he hecho esta diapositiva cuando es sobre bajas el taller? Porque cada uno de los elementos que hay dentro de una construcción argumental es un posible elemento para, digamos, extenderse dentro de la misma. Para que se entienda, cualquiera de las 7 partes o las 6 partes que identificas dentro de esta diapositiva puede llegar a una baja y extenderlo o rellenar el hueco que se haya dejado si la alta no ha utilizado dentro del argumento. Ojo, y esto es lo importante, lo que tiene que hacer la baja es explicar por qué esto que está agregando a los argumentos de la alta es lo importante y relevante dentro del mismo. Vemos que hay 6 o 5 partes fundamentales. Lo primero es la métrica del debate. ¿Qué criterios vamos a seguir para ganarlo? O sea, la métrica es en qué mundo hay un mayor número de personas que salvamos o en qué mundo están mejor las personas más vulnerables o en qué mundo hay una mayor paz o en qué mundo hay una mayor sensación de justicia, sea lo que sea. Lo siguiente dentro del argumento es el encuadre, ¿no? ¿En qué situaciones estamos debatiendo? ¿Cuál es el statu quo?
Hay varias versiones para hacer encuadres o encuadres que sean más o menos estratégicos o más o menos lógicos, ¿verdad? Entonces, estos son normalmente elementos de class dentro de los mismos, sobre todo cuando viene un alta de gobierno y circunscribe el debate a ciertos casos muy concretos. Esto, por ejemplo, lo hacemos es muy típico de las mociones políticas de, mira, es que a las personas vivimos en un mundo que está muy polarizado y las personas tienden a irse a los extremos, entonces necesitamos una política más de centro como teníamos hace tiempo, entonces explicamos cómo es la situación actual y por qué la gente se está yendo a los extremos. Eso es un encuadre, ¿no? Puede haber un contraencuadre de por qué las personas no tienden a irse a los extremos, sino que tienden, por ejemplo, a salirse del sistema y pueden argumentarlo, ¿no? Y entonces es la situación en la que se da el debate. Lo siguiente que hay que explicar es la certeza del argumento. O sea, qué grado de plausibilidad hay de que una medida efectivamente se tome como válida o cómo deficiente es a la hora de solventar el problema que estamos diciendo que sucede, ¿verdad? O el tercer punto es como de exclusivo. La cuarta parte es la importancia del argumento, es decir, cómo de relevante es, eh, qué impactos tiene, en qué personas, en qué gobiernos, en qué países, en qué situaciones y cómo de importante es. Entonces, por ejemplo, si nuestro argumento es que hay que subir el salario mínimo interprofesional porque eso hace que aumente el consumo, el impacto sería que aumenta la calidad de vida de las personas porque pueden tener acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios, ¿no? Pues el impacto sería esa última parte del argumento, ¿no? Y previamente tendría que explicar efectivamente cómo de plausible es que ese aumento el salario mínimo efectivamente pues no haya inflación, realmente haya una eficiencia de esto, que las personas realmente decidan no ahorrar el dinero y decidan gastarlo y por qué esto es positivo y por qué no se puede hacer de otra forma. Eso sería la otra parte del argumento. Y la última parte es una comparatividad, ¿no? De por qué mi argumento es más relevante que la contraparte y por qué es el criterio para adjudicar el debate, ¿no? Entonces, hay una diferencia intramétrica y otra entremétrica. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, estamos en un debate en el que estamos intentando que tengamos que construir una carretera que atraviese una reserva natural en el que hay una tribu indígena, ¿no? Entonces, alta de gobierno o gobiernos en general intenta explicar por qué realmente es un beneficio para la mayor parte de la población eh, a nivel utilitarista que el que aumente la calidad de vida como de todo el país y que mejore la economía, y oposición intenta decir que esto va en contra de las creencias y la cosmovisión y que son personas vulnerables, ¿no? Hay una comparatividad entre un lado y otro que es por qué tenemos que hacer caso a lo que dice la mayoría o por qué el criterio para adjudicar el debate sería que mayor número de personas se vean afectadas. Lo segundo es, en el caso de oposición hay una lucha por la métrica en el que por qué las personas vulnerables están mejor o peor, entonces cualquiera de las dos se tendría que justificar. Luego hay otro intramétrica, que sería, o sea, eso es entre métricas, lo que he explicado hasta ahora. Intramétricas sería explicar, por ejemplo, desde parte de gobierno, porque en el momento en el que aumenta la calidad de vida de todo el país, también el de las personas vulnerables lo hacen, ¿no? Entonces, ganan en ambas métricas, o sea, porque también están mejor las personas más vulnerables en ese mundo. Eso sería una forma de abordar esto. Explicado esto, porque ahora veremos cuáles son las diferentes formas de extender y dentro de estas diferentes formas de extender, podemos hacerlo a través de cualquiera de los criterios o elementos que hay dentro del debate o cualquiera de estas estrategias. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, intervención, ruego, pregunta con el vocabulario, con lo que he explicado, con lo que he dicho? ¿Cuestión por el estilo? Vale. eh, Entenderé que no. Vamos con el siguiente punto. Em, Vamos a hablar ahora de diferentes tipos de extensión. Creo que podemos dividirlos en 4 tipos de extensión generalmente, que son extensiones por análisis de lo que ya vemos dentro del debate, una extensión por contestación a lo que está diciendo la otra bancada, cambios de métricas generales dentro del debate, o simplemente que tenga un argumento nuevo o mejor dentro de las métricas ya expuestas y punto. Creo que en cuanto a estos tipos de extensión, lo mejor que puede hacer una persona es obviamente juzgar el debate de altas y ver quién está ganando para poder contestar y utilizar mejor una estrategia que otra, ¿de acuerdo? Luego veremos cómo lo abordamos en prep time y cómo lo hacemos a través de la estructura de los discursos, pero la idea es tener la mayor cantidad de posibles herramientas y que dominéis
todas estas formas de extensión o la que la tengáis en mente para cuando vais analizando el debate que está sucediendo hasta ahora, podéis identificar cuáles son los huecos y por dónde podéis rellenarlos, ¿vale? Vale, extensiones por análisis. Como he dicho, las extensiones por análisis se sustentan en que ya se ha dicho algo dentro del debate, eso que se ha dicho es relevante y le tengo que dar crédito, pero no ha sido expuesto de manera suficiente o suficientemente buena, o puedo darle un margen de profundidad o importancia mayor como para quedar por encima de mi alta o por quedar enfrente de OP. ¿De acuerdo? Aquí he identificado como 5 formas de hacer extensión por análisis, ¿vale? La primera es rellenando el hueco. Rellenar el hueco implica que dentro de la parte lógica del argumento, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de, como he explicado previamente, por ejemplo, la eficiencia de la medida o la exclusividad de la medida, o efectivamente, pues que vaya a funcionar la medida, hay un hueco lógico de que no sabemos realmente si ese argumento va a suceder o no, ¿de acuerdo? El ejemplo sería el ejemplo de la Guerra Fría y la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Esto fue un debate que tuvimos ayer, que creo que agrego como primer gobierno le vendrá bastante bien este consejo. Mira, la moción era si la misma política que se había seguido para para las armas nucleares, que era que como todo el mundo tiene un arma suficientemente poderosa, todo el mundo sabe que no quiere verse sometido a eso y por lo tanto nadie ataca, porque en el momento en el que alguien ataca, el otro ataca, ¿no? Y entonces eso es la mutua disuasión. Entonces, la moción era si esta casa cree que Estados Unidos debería, ante situaciones, o sea, ante criterios de ciberseguridad, utilizar la mutua disuasión, ¿no? Vale. Si alta de gobierno no explica por qué efectivamente la mutua disuasión genera los efectos que se defienden, o sea, se prueba la efectividad de la medida, baja, tiene un hueco de extensión enorme en el que explica por qué todos los impactos que haya explicado su alta son dependientes de que efectivamente la medida sea efectiva. Por lo tanto, uno de los criterios, una forma de las formas de extender siendo bajas es rellenando eso. Tenéis que siempre ver si efectivamente lo que dice vuestra alta está aprobado para que funcione. La segunda forma es dando nuevos mecanismos para explicar el argumento de mi propia alta. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a la afirmación o a la conclusión, o sea, o al argumento que está sustentado por mi propia alta, yo puedo dar razones diferentes para llegar a ese mismo punto de forma más efectiva y que quede mejor de una forma u otra, ¿vale? El ejemplo que voy a utilizar es el final de el Elías Aguja, pero desde la visión de gobierno. A mí me tocó baja de Oppo, pero sería como hubiera extendido yo en gobierno, ¿vale? La moción era como que asumiendo que existe The Good Place, que es básicamente el cielo, prefiero un mundo en el que las personas conozcan de su existencia. Alta de gobierno, que eran Amadeo y María, intentaban explicar primero por principios por qué esto era efectivo. Lo segundo que intentaban, o sea, porque esto por principios, perdón, no era efectivo, sino que por principios las personas tienen derecho a tener una mayor cantidad, toda la información posible a la hora de tomar sus propias decisiones, porque si no su capacidad de agencia estaba mermada. Pero luego lo que intentaban explicar es que en el mundo material, durante toda la vida de las personas, se iba a ver beneficiado porque los ricos, que eran las personas que tienen una mayor capacidad de agencia dentro de las propias vidas de las personas, porque son los que amasan recursos, porque son los que tienen agencia para hacer cambiar el cambio climático o para hacer políticas públicas de inversión de dinero, o para pagar más impuestos, o para donar de caridad, o cualquier cosa por el estilo, como tienen que tener una moral muy clara para poder ir a este cielo y tienen que ser buenas personas, lo que van a hacer va a ser pues, invertir, ¿no? Realmente en que mejore la calidad de vida de las personas, ¿no? Alta de oposición contestaba a alta de gobierno diciendo que el problema, o bueno, nosotros desde baja de oposición, lo que le criticábamos sistemáticamente a alta de gobierno era que el problema es que los ricos han sido los que han impuesto su moral sobre el resto de personas y por lo tanto, como tienen esa capacidad de agencia para decidir qué hacer, también lo tienen para decidir qué tipo de moral va a ser la buena y la positiva o para resignificar sus acciones, es decir, para que ellos mismos se crean que pueden seguir una política moral que sea, por ejemplo, no es bueno darle pescado, sino darle cañas de pescar o enseñarles a pescar o fomentar la vagueza no es bueno porque genera una peor sociedad o cuestiones por el estilo, cualquier cosa, cualquier dogma o doctrina moral que hayan seguido los ricos, ¿no? Entonces, mi línea de extensión probablemente, para llegar al mismo impacto, que el impacto es que mejora la calidad de vida de las personas en este mundo, sería hacerlo a través de las lógicas de
de las personas en su día a día. Entonces, las lógicas en su día a día es, o sea, la lógica para compararme con mi alta sería, mi alta intenta depender de que la moral de los ricos se aplique en la totalidad del mundo y que esos impactos efectivamente lleguen a la población en general. El problema es que eso es limitado a que realmente el rico tome la interpretación filosófica que ellos quieren, que sea efectiva y que aparte de esos cambios de dinero sigan llegando a las personas. Yo lo que haría sería, para explicar que efectivamente la gente de a pie también toma decisiones morales en su día a día, las personas que tienen poco acceso a recursos en su día a día también toman decisiones morales que pueden ser mejores o peores. Eso, por ejemplo, es que dentro de tu propio barrio yo me comprometa, por ejemplo, ir a comedores sociales o que decida dar de lo poco que tengo a las personas que hay en mi entorno. O tener una política moral que sea dar ayuda cuando hay desastres naturales a las personas de mi propio entorno o estar dispuesto a, por ejemplo, pagar más impuestos para que las personas que viven dentro de mi propia realidad cambien, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es dar diversos mecanismos de por qué la gente, cuando conoce su propio entorno, está dispuesto a través de, si quiere llegar al cielo y por su propio beneficio, sacrificar lo poco que tiene para compartirlo con el resto. Esto a lo mejor no es un cambio tan sumamente grande como lo que diría Alta, pero es un impacto mucho más tangible, mucho más certero y tangible, aplicable a cualquier persona y cualquier moral. Incluso, aunque se establezca la moral que digan los grandes gobernantes o cuestiones por el estilo, ¿no? O sea, ¿por qué las personas en su día a día, entre ayudar y no ayudar, usarán siempre ayudar, aunque haya, o sea, por encima de otros criterios como, por ejemplo, la pereza o el decidir mirar para otro lado para no meterse en problemas o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, esto era una forma de dar mecanismos nuevos para llegar al mismo impacto que llegaba a nuestra alta y a la vez, que es algo que tenéis que hacer ahora, obligatoriamente por manual, tienes que estar comparando por qué son mejores mis impactos que los de mi alta, ¿no? Esto, o sea, es importante, lo acabaremos de hablarlo luego. La segunda o tercera forma de extender por análisis es dar nuevos impactos que se deriven de la argumentación de nuestra alta, ¿vale? Em, Esto se hace mucho y es muy útil cuando os deis cuenta de que vuestra alta lo que ha hecho durante el discurso ha sido llegar a un punto de las personas están más deprimidas y se frustran. Y normalmente lo que suena en vuestra cabeza es, bueno, pero es que las personas se frustran continuamente y van al psicólogo o hablan con unos amigos y se toman un café o una cerveza o se ponen a hacer otra cosa y se pasa. Entonces, normalmente el criterio de frustración suele ser un impacto poco profundizado. Lo suyo es que deis pasos más allá. Eh, Ahí está puesto el ejemplo de la final de Granada, voy a dar otro previo. El otro previo es, las personas sienten que no son partícipes del sistema político, por lo que sea, una medida política cualquiera, o un encuadre o un argumento, y por lo tanto se frustran y acaban no participando, o sea, se frustran con la política y acaban no participando. Bueno, eso es poco profundo. El impacto real de no participar en política es que los partidos políticos tienen menos incentivos a hacer programas electorales para captar tu voto porque saben que no vas a participar igualmente. Quiere decir que las asociaciones vecinales o las asociaciones o los propios sindicatos cuentan con menos personas para hacer lucha activa o hacer huelga porque tienes la sensación de que el sistema político no funciona. Quiere decir que incluso aunque participen, los vas a hacer de forma mucho más confrontal con lo que hay. Eso quiere decir que es más probable que haya alteraciones fuertes en el gobierno o en la propia economía, en lo que da menos seguridad jurídica y menos seguridad económica. Por lo tanto, en mi propio día tengo menor capacidad de invertir o montar mi propio negocio, o los que tienen ya negocios tienen menos incentivos a contratar y por lo tanto el sistema político se cae. Básicamente es traer nuevos impactos y consecuencias de lo que ha dicho mi alta, que lo ha dejado o infraanalizada o que son diferentes. Y aunque sean dependientes, tenéis que explicar por qué efectivamente hasta que vosotros no explicáis en qué se materializa eso, no entiendo por qué me importa lo que ha dicho mi alta, por mucho que hayan sido ellos quienes hayan explicado cómo se va a llegar a esa frustración. Aunque expliques cómo vas a llegar, si no explicas las consecuencias de ello, me da exactamente igual. El otro ejemplo es el de la final de Granada de pulsaría el botón. La final de Granada decía algo así como que si pulsas el botón vas a volver tienes 44 años y vuelves 40 años en el pasado, vas a tener 4 años y puedes rehacer tu vida. Mi alta decía que te ibas a frustrar porque no ibas a poder conseguir todo porque todo era muy aleatorio. Aparte de hacer una extensión por análisis de por qué efectivamente eso que decían era verdad, profundizábamos fuertemente el impacto de la frustración con una cosa que era, además, más atingente a la emoción.
Porque nosotros lo que explicábamos era que pensad que cuando estamos dando cuando estamos dentro de la moción y estamos pensando si pulsar el botón o no, actualmente las personas que vivimos en nuestro día a día podemos tener la sensación de que nos va mal por cuestiones azarosas y que no es culpa nuestra, ¿no? Que es lo que se llama locus de control externo. Eso quiere decir que yo siempre pongo excusas de a esa persona le va mejor que a mí porque ha tenido más recursos, porque ha nacido con más capacidades, porque tiene una mayor cantidad de tiempo libre, porque ha nacido en una mejor familia, porque tenía la información que necesitaba cuando tuvo que tomar una decisión, etc, 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 ¿no? Nosotros explicábamos por qué cuando volvíamos al pasado hay muchas cuestiones de azar que no controlamos y que van a hacer que volvamos a cometer los mismos errores que habíamos cometido antes, que por eso el ser humano es el único que cae dos veces en la misma piedra, ¿no? Y explicábamos por qué había muchísimos factores de azar que además hacían y dificultaban que incluso volviésemos a tener lo mismo que teníamos antes, ¿no? Y dijimos que el problema era que con la frustración de no conseguir lo que queríamos actualmente, tengo mecanismos psicológicos para restarle importancia. El problema era que cuando yo había pulsado el botón y nos íbamos anteriormente, la frustración no solo era más dura, sino que era más profunda, porque el problema radicaba en que ya no tengo un elemento disuasorio y ahora la culpa es 100% mía, porque yo siento que conocía todos los factores porque vengo del futuro, porque siento que ya he pasado por esto y tenía información y tenía cultura, porque tengo la sensación de que efectivamente cuando pulsaba, pues eso, iba a poder solventar todos los problemas que tenía. Esto es una forma de profundizar de nuevo este impacto y hacerlo todavía más relevante que el de mi alta, o sea, explicando por qué era además exclusivo la moción. Vale, en cuanto a aportación de encuadres necesarios. Esto es importante porque hay veces que la forma de extender es explicar cuáles son los casos concretos en los que la moción tiene sentido, ¿vale? Ejemplo de ello. La ronda 8 de CEMUDE 2021, el online, era una en la que explicaba por qué el... eh, por qué, o sea, era la sucesión del Buda, del Buda, no, del Dalai Lama, perdón, se elige por un niño que en teoría es la reencarnación después de que muere el Dalai Lama, ¿no? Y entonces como que lo identifican los monjes del consejo y lo crían toda su vida para ser el Dalai Lama. Vale. La opción era, dentro del debate, que fuese un niño chino, que era quien controla ahora el Tíbet, o que fuese un niño indio, ¿de acuerdo? Y obviamente todo el debate iba sobre cuánta influencia iba a tener China o la importancia del Tíbet o cuestiones por el estilo. Desde baja de oposición lo que hicimos nosotros es explicar que sí, que obviamente la métrica iba en qué mundo están mejor los budistas. Pero el encuadre fue no los budistas que están dentro del Tíbet o los que están circunscritos a la India, sino los budistas de todo el mundo que van a ver cómo su religión se ve afectada e influenciada por la dominancia china. Eso es un cambio de encuadre. Obviamente justificamos por qué en cuestión a una mayor cantidad de gente y por qué el otro criterio era que el budismo no es una religión material, sino que tiene una senda de liberación de todo lo material, que al fin y al cabo es que me dé todo exactamente igual, entonces, ¿por qué no era tan grave el perder la influencia sobre el Tíbet o esas zonas y que era mucho más importante lo espiritual? Esto es una forma de hacer reencuadre, explicando por qué lo otro no es tan relevante, por qué lo nuestro sí, o por qué los nuestros son los casos más probables. No siempre funciona, pero es una forma de circunscribir el debate a lo que a ti te interesa. Y es una forma de ganar relevancia en los casos en los que tú quieres. Si tu alta ha explicado, pues, por qué recuperar el Tíbet era importante o cuestiones por el estilo. El otro ejemplo es la contestación que hacíamos a alta de gobierno en la final de Granada, en el que ellos decían que si tú eras una persona que había aparecido esto dentro de ti y te planteabas volver al pasado, era porque tuvieses suficientes problemas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, para aminorar eso, decir que ese encuadre que no era real y que no era certero, sino que lo lógico es que una persona promedio, que era una persona de 44 años, tuviese cosas buenas y cosas malas a lo largo de su vida y que se enorgullece de los logros que ha conseguido y se lamenta de sus fracasos en igualdad de condiciones, o aunque le pese uno más que otro, que no era relevante dentro del debate y por lo tanto era una contestación a los encuadres. No tenéis que jugar siempre los encuadres que traen las altas, tenéis que poder extender a través de nuevos encuadres. Y luego podéis dar criterios por los que se debe adjudicar un debate. La moción que ponía antes, por ejemplo,
cuando salió el COVID, eh, había aplicaciones dentro de China que era para marcar todos tus movimientos y ver dónde habías estado y todas estas cosas, como el radar COVID y cosas por el estilo. Y alta de gobierno en este debate, o sea, y la cuestión era si se permitiría o no se permitiría, ¿no? O se prohibiría. Entonces, si es prohibir, o sea, perdón, si es permitir, alta de gobierno defiende porque esto genera una mayor seguridad y una mejora en la salud pública de las personas. Oposición, porque hay un criterio de que se vulnera la privacidad, ¿no? Alta de gobierno puede salir y explicar por qué efectivamente hay un problema en la seguridad y por qué la seguridad es importante para las personas. Alta de oposición puede salir y explicar también por qué se vulnera la privacidad y por qué vulnerando la privacidad efectivamente tenemos daños éticos, morales, irreparables a cualquiera de las dos, a las personas. Si eso no está resuelto en el class de altas, porque ambos tienen razón en lo que están defendiendo, baja de una extensión válida de baja de gobierno, de baja de oposición, es explicar por qué el criterio para adjudicar el debate es efectivamente que haya una mayor cantidad de seguridad o una mayor cantidad de privacidad y uno es un criterio por encima del otro, ¿vale? Hasta ahí lo que tiene que ver con extensiones por análisis. ¿Alguna duda? ¿Queja, lloro o cuestión por el estilo? Espero que a Grego le haya quedado claro por qué tiene que explicar efectividad en las mociones de políticas. Pero vale, o sea, porque si no puede venir tú baja y explicarlo por ti. Pero vale, ahora vamos a extensiones por contestación. Las extensiones de contestación son especialmente buenas cuando sientes que tu cámara alta te ha robado todo el material que tenías, pero no está contestando o no está lidiando con los puntos que trae oposición, ¿vale? La primera forma de hacerlo es dar un giro al caso de la alta contraria. Esto, por ejemplo, es las mociones de esta casa prefiero un mundo donde existe una pastilla que controla las propias emociones. Alta de oposición puede salir y explicar por qué los procesos de aprendizaje son importantes y alta de gobierno no lidiar con ello y simplemente decir que eh, las personas al final lo que les importa en su día a día es estar felices porque es lo que me hace operativos y lo que me hace tener una vida más plena, que al final es el sentido último de la vida y que los procesos de aprendizaje me dan igual. Puedo salir a alta de gobierno, o sea, puedo salir a contestar a alta de oposición diciéndole que efectivamente los procesos de aprendizaje, porque establecen rutinas que son sanas y nos ayudan a no volver a caer en el mismo bucle hasta que puedo lidiar con ello o porque simplemente nos hace más humanos o cuestiones por el estilo son importantes y explicar por qué los procesos de aprendizaje y de reflexión se dan exactamente igual en el mundo de gobierno, pero además se dan mejor porque en el periodo final de este proceso, que es cuando ya has aprendido y no quieres volver a recaer, eh, puedes volver a aprender 100% de tus actos. O sea, esto fue una extensión que hicimos a yo, que nos pusieron un cuarto, pero era tremendamente buena y éramos primeros, en el que explicábamos por qué lo que acabo de decir, ¿no? Por qué efectivamente los procesos de aprendizaje son posibles. O sea, por qué yo... o sea, nosotros explicábamos por qué, aun tomando la pastilla en el que yo pueda regular mis propias emociones, eso no aseguraba, como decía mi alta, que efectivamente todo el mundo vaya a elegir estar feliz continuamente. Y dimos ejemplos intuitivos de por qué las personas a menudo decidimos entrar en loops de tristeza y por eso cuando estamos tristes nos ponemos música triste y por eso vemos películas que nos hacen seguir en ese estado, porque además sentimos, por ejemplo, que así no traicionamos por ejemplo, lo acabamos de dejar con nuestra pareja, pero la seguimos queriendo y no queremos olvidarnos de ella. Entonces, seguimos en un proceso en el que no queremos traicionar a esa persona o en el que nos obligamos a nosotros mismos a estar tristes porque entendemos que lo moralmente aceptable es estar triste cuando, yo que sé, una persona ha fallecido o cuestiones por el estilo. Pero lo difícil es cuando hemos tomado ya una decisión de pasar el duelo o olvidar a la persona o cuando ya no queremos sentirnos así, hacerlo. Y entonces hemos tenido que hacer un proceso de aprendizaje de por qué no debemos estar así o por qué no queremos estar así, y eso se da exactamente igual en gobierno que en oposición. Eso lo que estamos haciendo es dar un giro, ¿no? Luego tendríamos que ponderar, efectivamente, o sea, explicamos por qué el aprendizaje será mejor en nuestro mundo, porque es más efectivo, o sea, por qué es mejor en todos los procesos y partes del aprendizaje. Ahora tendríamos que explicar por qué esto es más importante que nuestra alta, y entonces explicaríamos por qué lidiar con el caso de Oppo era importante, por qué el aprendizaje es importante en sí mismo y por qué mi alta, aunque tenga razón, es un análisis escaso y no contempla todas las variables dentro del debate, ¿no?
Vale, la siguiente es dar una mejor contestación que las que da nuestra propia alta, ¿vale? Em, alta de gobierno, en la final de Granada, en la de pulsar el botón que hemos estado explicando antes, explicaba por qué las personas, o sea, por qué hay un instinto a querer pulsar el botón en estas cuestiones y me voy a arrepentir si no lo hago. Y eh, alta de oposición contestaba con ya, pero es que si le doy al botón y luego no consigo nada, me voy a arrepentir exactamente igual, ¿no? Entonces, lo que hacían era un wash en ese punto y, y la única forma de contestación que daba Pau en su vice era algo así como las personas que se queden en este mundo ya pueden recurrir a psicólogos o cuestiones por el estilo, ¿no? Que era como de nuevo poco atingente a la moción y era como un mecanismo que no era exclusivo. La contestación que daba yo en extensión era, mira, la forma de profundizar en esto y de que haya una mejor contestación a lo que quería alta de gobierno y por el que ganamos también el class del arrepentimiento, es que en el momento, o sea, el arrepentimiento que se da en el mundo de oposición, cuando no pulsamos el botón es menor, porque tú cuando te paras a pensar las razones por las que tu vida es valiosa, o aunque no te pares a pensarla, luego has- dentro de tu propia cabeza haces un proceso en el que validas las razones por las que te has quedado. Porque las personas tendemos a autojustificar las razones que hemos tomado en nuestra propia vida, porque era pues, lo que conocíamos o era lo positivo o algo por el estilo. Entonces, dentro de ese proceso de arrepentimiento, lo que estamos haciendo con nosotros mismos es no vamos, no vamos a arrepentirnos, porque en el momento en el que pensemos en el que nos vamos a arrepentir, vamos a pensar las razones que son buenas dentro de nuestro propio mundo y por lo tanto vamos a seguir lidiando con ellas. Es un proceso como de resignificación y de reafirmación de nuestra propia vida. Era una forma de contestar a lo que decía Alta mejor de lo que lo hacía la propia Alta y por lo tanto aumentábamos el margen de por qué ganábamos. ¿Hasta aquí alguna duda? Siga, sí que ganábamos. También lo pienso. Pero bueno, tal vez era yo muy mal extensionista y punto. Vale, el siguiente punto era cómo hacer, o sea, cómo establecer o cómo ganar con cambios de métrica. Em, primer consejo, cuando hagáis esto, lo recomendable es que hagáis puntos de información a las altas para que no llegue el típico panel que te diga no has hecho suficiente engage o no has dado oportunidad de respuesta, por lo tanto tiene que aumentar tu estándar de persuasión increíblemente y no puedes ganar a tu alta, ¿vale? Sí que das puntos de información. Lo primero es que aquí cobra especial relevancia lo que hablábamos antes de que la métrica, de que uno de los elementos de todo buen caso es que la métrica esté justificada y esté explicada de por qué es lo más importante. Pero ¿cómo se ejecuta esto o cómo es un ejemplo real? ¿Vale? Si os acordáis, hace unos años hubo un caso, bueno, ha habido unos pocos, en el que Cristina Cifuentes, la que era presidenta de la Comunidad de Madrid en aquel momento, había falsificado un máster y se lo habían básicamente regalado en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿verdad? Entonces hubo una moción que era esta casa lamenta el caso Cifuentes. Altas se dedicó a debatir por qué esto era tremendamente negativo para la visión que había en general de los políticos y en ese caso, en el caso concreto de Cristina Cifuentes, sobre cómo era su persona, cómo le afectaba personalmente o los impactos que podía tener en política. Hay otra métrica, que es cómo afecta esto a la visión que hay de las universidades y del sistema público de las mismas y el valor de los títulos. Si vais a salir de baja, podéis cambiar la métrica y explicar por qué lo de altas no es relevante y lo relevante es efectivamente cuál es la visión generalizada que hay dentro de las universidades. Para esto puede haber multitud de criterios que obviamente tendréis que explicar y justificar. Pueden ser porque afecta directamente a una mayor cantidad de personas y porque el delta es mayor o porque el delta es mayor y significativo porque la política ya está comida de mierda, pero las universidades son entes respetados de la academia y se espera esto de ellas, yo qué sé, lo que sea. Y básicamente la última forma es la más básica, la que hace la mayoría de personas, o, de, o creo que hace la mayoría de personas, que es simplemente un nuevo argumento mejor dentro de una propia métrica en un nuevo material, ¿no? Que de nuevo tiene que estar ponderado, justificado y comparado con el material que ha traído vuestra alta por normas del nuevo manual, o por lo menos que quede suficientemente claro que está suficientemente mejor construido que lo que decía vuestra alta, porque si no, pues no le van a dar crédito. Ejemplo de
Esto podría ser, esta casa como padre educaría a su hijo en el idioma de su comunidad en vez de en el de la mayoría de la sociedad en la que vive. Y alta de gobierno explica eh, por qué se generan unos mejores lazos con el resto de personas de su entorno social y por qué tienen mayor cantidad de seguridad, por ejemplo. ¿De acuerdo? La métrica es la misma. O sea, la métrica que voy a explicar en el caso de ahora, que es en qué mundo está mejor el niño, o el niño crece más feliz, o está igual de seguro. Eso es como la misma métrica, prácticamente el mismo impacto, si lo queremos mirar así. El otro argumento sería, ¿por qué, por ejemplo, mejora la relación padre-hijo? ¿Por qué cuando yo puedo expresar a mi hijo o siento que mi hijo reproduce las mismas dinámicas que yo, me siento mejor conmigo mismo y por lo tanto mejoro mi relación con el mismo? Porque si soy un padre egoísta que quiero verme reflejado y proyectado dentro de mi hijo, bueno, eso sería un cambio de métrica. Vale. No, o sea, porque el niño también está mejor cuando puede tener una mejor comunicación con el propio padre y porque hay veces que la comunicación es única y exclusiva en el propio idioma para entender las propias realidades de las que se viene. O cuestiones por el estilo. ¿De acuerdo? Sería otro argumento diferente para explicar exactamente lo mismo. Hasta aquí, tipos de extensión. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Crítica? Ujú. Tendrías, para mí, normalmente, o sea, tienen que ser casos muy claros, pero sí, normalmente es suficiente. O sea, porque tú lo que estás explicando de fondo, cuando estás explicando, por ejemplo, en el caso este de la seguridad y la privacidad, es por qué efectivamente la seguridad es un criterio más importante que la privacidad. O sea, si tú aumentas el margen por el que gobiernos ganan oposiciones, también estás ganando porque estás haciendo una contribución mucho más grande al debate de lo que está haciendo tu cámara alta. O en todo caso, incluso aunque tu cámara alta esté ganando el debate y ya ganase con suficiencia, pueden ser, puedes seguir siendo como criterios nuevos por los que ganara alta de oposición si es que si este material es suficientemente relevante. Normalmente, y por consejo, yo metería también algo de material nuevo si es que lo tienes, aunque sea algún tipo de mecanismo nuevo. Aunque no sea la razón por la que vayas a ganar la extensión, sí que por lo menos lo implementaría, ¿de acuerdo? Y un consejo extra, a colación de esto que estáis diciendo, nunca jamás diría que mi extensión es refutativa, porque la mayor parte de jueces son imbéciles y tienden a que los criterios, o sea, las extensiones meramente refutativas no las consideren suficientes para ganar, aunque puedan ser. Por lo tanto, lo frasearía como construcción en negativo o mi caso contesta todo lo que dice alta de oposición, pero no diría como, no jamás lo frasearía como refutaciones o construcción refutativa. Eh, Deberíais poder hacerlo, pero no lo hagáis, porque la gente es tonta. Vale, ¿cómo abordaría el prep time siendo cámaras bajas? A ver, la realidad es que deberéis hacer lo mismo que en altas, ¿vale? Que es primero, ver el tipo de emoción a la que os enfrentáis, es decir, si es lamentar, ver si va a haber un contrafáctico y cuál es el contrafáctico razonable, aunque vosotros no podéis traerlo en bajas, sí que podéis hacer puntos de información para intentar adelantarlo o que vaya por ahí las líneas del debate si os toca, por ejemplo, una alta de gobierno o una alta de oposición que no se estén comparando con absolutamente nada. Ver si es una moción política y por tanto tenéis fiat, más si ahora, con los cambios en el manual, ahora baja de gobierno en unas situaciones muy, muy concretas puede traer un nuevo modelo, siempre y cuando haga su alta, no haga modelo y alta de oposición admita también puntos de información como para poder establecerlo y haya suficiente cantidad de engage. Así que pues bueno, veis los tipos de emoción a los que os enfrentáis, si son políticas, si son de lamentar, si son de apoyar, si son una moción de mundos y tenéis que hacer la construcción de cómo se ve este, que muchos equipos lo olvidan. Entonces, recordad que en las mociones de esta casa prefiere un mundo de, estáis construyendo un mundo nuevo y por lo tanto hay dinámicas que cambian y tenéis que explicar cómo es probable que se construyan las mismas. Es algún material que se puede hacer bastante desde extensión, así que pensarlo.
Luego, evaluar qué choques se van a dar en el debate, cuáles son los puntos de choque, si hay un clash pues eso, de seguridad, de privacidad, de damnificados, de principios, de consecuencias, de lo que sea dentro del debate. Posteriormente tendréis que ver cuáles son las cargas de la prueba que impone el debate y cuáles te autoimpones tú en cada argumento. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si la moción me pide que demuestre por qué eh, la moción o sea, va a funcionar, o sea, obviamente esa es la carga general. O sea, si por ejemplo dijese, eh, esta casa implementaría una subida del salario mínimo, como he dicho antes, obviamente la carga que os pone la moción es explicar que eso va a ser positivo, pero en qué va a ser positivo es algo que os autoimponéis vosotros, así que sería algo que tendréis que analizar en ese tiempo de preparación. Y lo siguiente sería, que para mí es lo más importante, o sea, los dos últimos son como los más importantes o como los más característicos dentro de bajas o a lo que le podéis dedicar más tiempo sin tener que pararos propiamente a desarrollar cada una de las partes del argumento porque podéis hacerlo dentro del debate, es ver qué requiere cada argumento para ser efectivo. Hay muchos argumentos que se sabe previamente que lo que se va a cuestionar no es el impacto, sino que lo que va a ser la certeza del mismo. O si decidís hacer, por ejemplo, como hizo Grego ayer en la moción de esta casa, eh, cree que Estados Unidos debería apostar por la mutua disosión para ciberseguridad. Ellos hicieron un encuadre, una justificación de que eh, Estados Unidos era un actor tremendamente malo y como Estados Unidos era un actor tremendamente malo, entonces tienen que justificar cosas posteriormente, ¿vale? Sí, perdona, Grego, lo estoy usando solo porque ha sido lo último que he debatido, ¿vale? Entonces, la lógica que hay o sea, obviamente Grego hizo algo inteligente que fue dedicar, a lo mejor no suficientemente, pero lo intentó, porque efectivamente ese encuadre era importante, porque iba a ser lo que todas las personas dentro del debate atacasen o cuestionasen, la veracidad de que efectivamente Estados Unidos era el, el el actor negativo, digamos, dentro de la moción, ¿no? Entonces, básicamente, dedicad mucho tiempo en el prep time a ver qué partes requiere ese argumento bien sustentadas y con la que podéis rellenar huecos altos si se producen, ¿no? Por ejemplo, la final la final del Elías Aguja, para mí, alta de gobierno, por mucho que Amadeo diga que no, había un hueco sobre por qué la moralidad iba a ser entendida como ellos decían que iba a ser entendida y era una premisa fundamental dentro del caso de gobierno. Gobierno en el caso de que exista un cielo y que la gente tuviese que saberlo. Para que la gente actuase bien, la gente tenía que tener claro o tenía que haber consenso sobre cómo iba a ser esa moralidad, ¿no? Entonces, lo que era lógico, yo si hubiera sido extensión y probablemente fuese como hubiera extendido, era explicar por qué iba a haber una concepción, por qué se iba a construir el mundo a través de una concepción ética o moral que fuese ampliamente consensuada y estable y cómo las personas no iban a tener problemas para identificar qué era lo que estaba bien y estaba mal y adherirse a ello, porque era como una carga básica a lo mejor de la argumentación posterior, ¿no? Y lo que más iba a ser cuestionado y atacado. Entonces, siempre que veáis que se requiere una justificación de por qué algo es un problema, en las mociones de actor, cuáles son las lógicas o los intereses del actor, si son unos, si hay diversos, por qué uno importa más que otro, o cuestiones por el estilo, cuando seáis bajas, dedicaros bien a ver si altas ha rellenado esos huecos que son fundamentales dentro de esa argumentación, ¿vale? Porque si eso sucede, está claro cuál va a ser la línea de extensión y va a ser muy fácil justificar por qué eso era necesario dentro del debate. Mientras que si eso ya se ha hecho, tendréis que intentar o buscar argumentos nuevos o métricas nuevas que justificarlos son más difícil comparativamente, o bien vais a acabar haciendo mecanismos o impactos adicionales a lo ya mostrado que no dan un valor añadido significativo y entonces lo mismo sirve para ganar a oposiciones, pero no para ganar las otras bancadas, pero no a vuestra propia alta. Y luego lo último, que cuando hayáis dominado cómo montar casi cualquier tipo de argumento cuando tenéis una gran cantidad de información de argumentos ya preestablecidos o información, ya sea a través de Casefile o simplemente mucha experiencia dentro de debate o simplemente, pues yo qué sé, porque por la noche os dediquéis a cuando vayáis a dormir a pensar en vuestras cosas y eso os haga que tengáis un bagaje cultural increíble, os podéis dedicar a dentro del prep time
pensar cómo unos argumentos ganan a los otros argumentos. Si sabéis que dentro del debate va a haber 3 argumentos diferentes o 2 métricas diferentes, en establecer cuáles van a ser, por qué unos ganan a otros o son más importantes en abstracto. Y una vez dentro del debate, ver cómo esto se ha materializado. ¿Alguna idea de duda, sugerencia o cualquier cosa por el estilo que queréis decir? Vale, pues vamos con la última diapositiva. Creo que es la última. No, hay 2 diapositivas más. Una es, o sea, pero básicamente va sobre lo mismo que es ejecución dentro del debate y 3 consejos básicos. Lo primero es, no tengáis miedo a tachar y tirar hojas. O sea, no todo lo que hayáis hablado en el prep time tenéis por qué utilizarlo dentro de la extensión, que es el tercer punto. Y lo segundo que estaba poniendo ahí es sed estratégicos. A mí esto no suelo hacerlo, la verdad. Es uno de mis mayores errores en bajas y es que tengo 3 formas de extensión y acabo sacando las 3 dentro del debate porque siento que si no me estoy fallando y traicionando un poco a mí mismo. Eso es poco estratégico. Porque lo mismo tengo un caso súper molón y filosófico. Por ejemplo, en la moción de esta casa, siendo un Estado democrático, liberal, haría fuertes incentivos para la regulación de la prostitución. Eh, Alta de gobierno puede decir... ¿Espera? ¿Cómo? Sí, vale, alta de gobierno, puedo sacar el caso de, obviamente, explicar por qué esto mejora la condición de vida material de las mujeres y esto eh, les ayuda a emanciparse y bla, 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 bla. Y a lo mejor alta no he explicado por qué esto es efectivo. Entonces, en baja probablemente lo más fácil sería explicar la efectividad de esta medida y por qué efectivamente esto de dar dinero a las mujeres y regularlas provoca que se alejen de las redes de mafias, porque tienen acceso a mayor calidad de vida, porque un acceso de tener más calidad de consumo puede hacer que salgan de la espiral de prostitución o que no se vean agredidas y todo esto. Y probablemente sea más fácil ganar sí que ganar con el otro caso posible, que es explicar por qué si se aspira a la igualdad real de la mujer es posible hacerlo a través de medidas emancipatorias o ideas emancipatorias que sean que las mujeres pueden decidir sobre su propio cuerpo en igualdad dentro de un futuro y por lo tanto apostar por la regulación es emancipar a las mujeres porque no tengo que estar fiscalizándolas a qué se pueden dedicar y a qué no, y simplemente son libres y tenemos que aspirar a eso. Es un caso mucho más difícil, mucho más complicado, desde luego mucho más bonito, pero lo lógico sería sacar el primero si es que hay huecos suficientes en alta y no el segundo, porque más, o sea, si no es necesario. Yo probablemente sacase las dos, porque soy un kamikaze, ¿vale? Como extensionista, lo primero que os recomiendo a la hora de... O sea, lo único que voy a recomendar en esta formación es que empecéis a sacar, empecéis vuestros turnos explicando para qué sirve vuestra extensión. Luego lo vais a reiterar dentro de vuestro debate a medida que os vais comparando. Pero salir y empezar a hablar sin explicar qué estáis haciendo o cómo interactúa lo vuestro con el resto del debate es poco inteligente y poco estratégico. Porque vais a empezar a hablar, el juez no va a saber por qué estáis contando lo que estáis diciendo y muchas veces puede que tiendan a desconectar, más cuando ya estáis en bajas y requerís un estándar de persuasión más alto y las personas están cansadas de escuchar. Porque como datos solo podemos mantener la atención como de media 2,5 minutos en la población. Que 2,5, o sea, 2 minutos y medio es muchísimo tiempo, ¿vale? O sea, es muchísimo tiempo estando haciendo lo que sea, pero en niveles de atención dentro de debate BP es muy poco. Así que os recomiendo que empecéis explicando qué vais a hacer. Una estructura sería, mi alta ha dicho X, alta de Oppo ha dicho Y. Para poder lidiar con X, vamos a extender de esta forma porque contesta mejor, porque es una mayor cantidad de análisis, porque mi alta tiene este hueco, porque se necesita contestar a no sé cuánto, o porque esto no es lo más relevante del debate, así que vamos a explicar esto, que es más relevante, lo explicáis y luego explicáis por qué efectivamente era más relevante dentro del debate. Así que eso. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? Será como muy simple. Vale. Vamos con la última diapositiva, que es ¿qué hacer en el látigo? Mirad, yo no hago látigos, me gusta mucho hacerlo, pero nunca me dejan. Lo básico que tenéis que saber para las personas que veáis esta formación o que estéis empezando en BP
es qué puede hacer un látigo y básicamente es lo que le dé la gana. O sea, un látigo puede hacer lo que le dé la gana. La única cosa que no puede hacer un látigo es meter un argumento que sea completamente nuevo dentro del debate, o un encuadre que sea completamente nuevo del debate, o una métrica que sea completamente nueva dentro del debate y no se haya escuchado hablar lo más mínimo de ella y nadie podía haber previsto que eso fuese a suceder, ¿de acuerdo? Porque obviamente es injusto, porque luego, eh, va a suceder, o sea, porque nadie puede contestarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, nuevas defensas a argumentos desarrollados, nuevas explicaciones, nuevas refutaciones, nuevos ejemplos, nuevas explicaciones sobre los impactos. Bueno, básicamente todo esto que viene aquí viene en el manual, es tremendamente básico. ¿Qué es lo que debería hacer un buen látigo dentro de lo que es plausible o posible dentro del debate? Básicamente es reforzar las líneas de extensión que han venido hasta ahora para ganar los choques que haya habido dentro del debate. Hay tradicionalmente dos formas que se dice de hacer extensión, que es por choques, es decir, se han efectuado estos choques en el debate. Nosotros como gobierno o como baja de oposición hemos dicho esto dentro del debate respondiendo a tal, tal, tal y tal, o lo que han dicho son, o entrando, explicando qué ha dicho las otras cámaras en ese choque, explicando refutativamente por qué no eran válidas y explicando por qué ponderativamente lo nuestro es más importante. Podéis hacerlo también si hay varios choques, explicando por qué ganáis uno de los choques y explicando por qué ese choque era el más importante dentro del debate. Primero explicáis por qué ganáis ese choque o cómo lo ganáis, cómo lo ha ganado vuestro extensionista. Minimizáis y refutáis, giráis lo que os dé la gana a los casos de la otra bancada y por último ponderáis por qué ganáis ese class. La otra forma es haciéndolo, que es la más clásica que se hace últimamente, que le veo a todo el mundo, es hacerlo por bancada. La lógica para hacerlo por bancada es porque facilita a los jueces tomar notas de las comparativas, que es cómo van a hacerlo. Porque normalmente no van a analizar el debate por choques, sino que lo van a hacer por bancadas. A mí me gusta más por choque que por bancadas, pero entiendo la utilidad de esta última. Esta última es, vamos a ganarle a alta de oposición. Alta de oposición ha hecho, la estrategia para ganar era X. Nosotros estamos chocando con ellos de esta manera y lo nuestro es más importante ponderativamente por X o Y. O así, cada una de las cámaras. Por último, si no lo ha hecho vuestro extensionista a la hora de explicar cuál es la estrategia de la extensión, nada más empezar su turno, o no lo ha ido explicando las diferenciaciones a lo largo de su turno con vuestra alta. Acordaros que tenéis que dar criterios de relevancia, de importancia, de profundidad, de comparatividad, de el que sea que queráis dar en que podéis ver, pues ya sea en el taller de Abel, que estaba, o en cualquier otro taller de internet, que hay muchos muy buenos, sobre cómo ganar un debate cómo hacerlo desde vuestras propias altas. En resumen, ¿qué hemos visto dentro de este taller? Hemos visto qué es lo que me dejan hacer dentro de una extensión en líneas generales, o sea, qué me deja el manual hacerlo. Mi consejo es, los jueces son tontos, siempre que fraseéis las cosas bien y parezca relevante o que parezca bueno, vais a ganar, porque hay un estúpido sesgo a bajas en este circuito, a no ser que ahora el manual lo cambie. Lo segundo es qué elementos tiene un caso de debate y por qué podemos, por qué nuestra labor desde cámara baja es ver en cualquiera de los elementos o argumentos o casos que hay dentro de nuestra propia alta, identificar si hay un hueco en cada una de las 5 cuestiones que hemos explicado y saber en el siguiente punto que obviamente hay como 5 puntos. Podemos rellenarlo por análisis y que obviamente tendremos que tener en cuenta cómo de importante es esto comparativamente, o tenemos que explicar por qué era necesario esta parte del argumento para poder entenderlo, o es más importante que las otras 3 o 4 partes que haya hecho la cámara alta. Hemos explicado por qué se puede ganar contestando a la otra parte y que además hemos incluido un consejito de no lo fraseéis nunca como extensión refutativa o refutaciones, sino hacerlo como caso de construcción en negativo o en positivo con respecto a lo que ha dicho la otra bancada y pues eso, construcción de caso que responde al otro lado, porque hay jueces que son tontos. Hemos explicado por qué y cómo funciona o cómo se ve un cambio de métrica y cómo deberíais hacerlo y cómo deberíais anticiparlo previamente para que los jueces os lo compren.
Y vamos a explicar pues, que simplemente podéis sacar un nuevo argumento y mejor y que sería lo más simple y lo más fácil y que si podéis hacer y utilizar esa, lo hagáis porque normalmente es menos complejo de justificar. Luego hemos explicado cómo se hace en prep time, que es básicamente lo que ya deberéis saber y deberéis hacer en altas, pero con más tiempo para profundizar por qué unos argumentos ganan a otros argumentos. Y por último hemos hablado de cómo ejecutarlo ligeramente dentro del debate dando unos pequeños consejos. Y si nadie tiene ninguna pregunta, con esto y un bizcocho, hemos acabado.